Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Cacao Emocional y a este espacio. Em, Hoy es viernes y este capítulo va a ser publicado hoy mismo. Y hoy me gustaría hablaros sobre un poquito más sobre mí. Aprovechando que esta semana me hicieron una entrevista en un periódico comarcal, en el No No, y justo el artículo ha salido publicado hoy. Bueno, salgo aquí en un cuadradito en portada y después pues me han hecho un artículo que lo han publicado. Eh, Como bien os digo, lo han publicado hoy mismo, hoy viernes 13, que está muy bien la fecha, me encanta que sea viernes 13. Y, y un poco pues al hilo de este, estoy buscando el artículo, un poco al hilo de esta publicación, me gustaría hablaros sobre mí en torno al tema del no-no, del artículo que me han hecho, ya lo he encontrado, aquí está, ¿vale? Que además comparto página, digamos, con una notícia que és dice, docents d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès se suman a la vaga, ¿vale? Esta semana ha habido una vaga general de docentes reivindicando un poco pues temas de inclusión y temas de recursos y temas de varios que afectan, digamos, a los y las maestras. Y bueno, aprovechando un poco bueno, este artículo que me han hecho, ¿no? Y del que estoy muy feliz, muy agradecida y muy contenta de que pues, este periódico comarcal se haya abierto, digamos, a poder ponerle letra y publicar mi voz, digamos, de esta forma escrita. Porque además lo que refleja este artículo es algo muy personal, pero que terminó siendo pues algo académico y profesional. Y me gustaría pues que en el espacio de hoy pues explicaros un poco sobre esto, ¿no? O sea, la primera pregunta que me hicieron para que diéramos paso a esa entrevista, que duró una hora y que, bueno, me quito el sombrero porque realmente han conseguido, digamos, han conseguido reducir esa hora, ¿no? De contenido a un artículo y es maravilloso. De hecho, lo he leído, me encanta tal como lo ha enfocado la periodista Esther, la periodista que me entrevistó. En breve saldrá también por el Now TV, que todavía no sé nada, así que bueno, supongo que todo el tema de edición de vídeo tarda un poco más. Bueno, la pregunta que me hicieron para dar paso a esta entrevista fue qué es lo que me motivó, o sea, para las que no lo sabéis, o para aquellos que no sabéis, yo el día 22 de septiembre del 2025, o sea, el septiembre pasado, me doctoré en educación inclusiva en la Universidad de Vic. Y este acto de defensa de tesis, digamos, culminó una trayectoria que empezó en 2011, cuando me matriculé, digamos, en la carrera, en el grado de educación social. Eh, y entonces la pregunta era, ¿qué me motivó a hacer un doctorado? ¿No? ¿O qué me motivó pues, a empezar esta trayectoria académica y profesional y culminarla con un doctorado? ¿No? Bueno, pues ahí vengo un poco a explicaros esa parte de mi historia de vida. Yo decidí matricularme en la Universidad de Vic para hacer el grado en educación social cuando tenía 31 años, eh, porque, o gracias a mi hijo, ¿vale? Yo tengo un hijo con diversidad funcional. Biel nació o sea, nació sabiendo, cuando yo estaba embarazada de 8 meses, en unas pruebas rutinarias, en una ecografía eh, típica, digamos, que se suele hacer, pues vieron que había alguna cosa que no iba bien
Y entonces, bueno, tuvimos que esperar a que naciera porque hasta que no nace pues no se puede hacer, digamos, el análisis profundo y en este caso nos dio pie a hacer un diagnóstico. Y entonces eso, ¿no? Fue cuando nació, al cabo de 15 días, cuando tenía 15 días de vida, nos diagnosticaron a mi hijo de esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa es una enfermedad minoritaria, ¿vale? Que, entre otras muchas cosas, lo que tiene, o una de las características principales, es que tiene ataques epilépticos desde los 4 meses de edad que estamos sufriendo ataques de epilepsia. Tiene también autismo, tiene retraso a nivel psicomotriz y cognitivo, más a nivel físico, pues tiene o puede tener tumoraciones benignas en diferentes órganos vitales del cuerpo, que, como os digo, son benignas, pero que pueden llevar otras complicaciones según el órgano en el que surjan. Entonces, bueno, digamos que todo empezó ahí, ¿no? Cuando me transformé en mamá, pero realmente el detonante fue que cuando fue el momento de escolarizarlo, cuando él tenía 3 añitos, pues tuve que pasar, como familia, tuvimos que pasar por una serie de evaluaciones para obtener un dictamen en aquel entonces, a día de hoy se llama informe psicopedagógico, para obtener ese documento que nos dijera, que nos aconsejaba o que nos indicaba cuál era la mejor escolarización para mi hijo, para Biel. En aquel entonces yo venía de un FP de administrativa, estaba trabajando de administrativa, siempre había trabajado en diferentes trabajos de administrativa, pero sobre todo pues de cara al cliente, de ventas, de atención al cliente y todo esto, ¿no? Y cuando tocó escolarizar a mi hijo y me vi envuelta en este tinglado, bueno, pues yo lo que llevaba era mi sentido común, mi amor por mi hijo, mi fe en mi hijo y un deseo muy grande de formar parte de la sociedad, ¿no? Y que una enfermedad no nos excluyera del sistema, que una enfermedad o una condición psicológica, cognitiva, física, no nos excluyera de un entorno normalizado. Entonces, cuando el equipo de LEAP nos propusieron el primer dictamen, que fue que con 3 años lo mejor era escolarizarlo en una escuela de educación especial, pues yo me negué, dije que no, que yo esto no era lo que yo quería para mi hijo, que yo quería un entorno normalizado y que yo quería que fuera a la misma escuela que iban a ir sus compañeros de la escuelita, de la llar d'infants, ¿vale? De la escuelita, y yo quería que fuera, pues que siguiera al lado de sus compañeros y compañeras y siguiéramos una trayectoria normalizada, ¿no? Además, que eso nos facilitaba la vida porque era la escuela que había en el pueblo y entonces pues tú te organizabas para que, bueno, el trabajo, casa y la escuela pues todo tuviera como una cierta facilidad y accesibilidad, ¿no? Pero esto no fue así, o sea, nos dijeron que teníamos que hacer esto, yo me negué, como bien os digo, entonces el equipo de psicopedagogos y psicólogos de LEAP decidieron volver a evaluar y volver a replantear y hacer un segundo dictamen. Y en este segundo dictamen nos dijeron que lo mejor era que repitiera un año de escuela bressol, de llar d'infants, de escuelita, de guardería, digamos. Claro, yo era como, hola, pero ¿esto qué sentido tiene? O sea, si para mí ya no tiene sentido repetir curso, ni siquiera en sexto de primaria, ¿qué sentido tiene que mi hijo repita un P2? Perdón, sí, bueno, por entonces era párvulos 2, ¿no? P2. Un I2 no encontraba el sentido a esa repetición de curso, ¿no? Entonces me volví a negar, dije, no, no, además, no hay que olvidar que la escuelita era concertada o privada, concertada,
y eran 350 euros al mes y eso para una familia de nivel medio-bajo es mucho dinero cada mes, ¿no? Entonces yo dije que no, que yo esto no lo veía viable por ningún lado. Entonces en este punto y lo digo así de claro porque fue así, me amenazaron de hacer un segundo, o sea, perdón, me amenazaron de, si tú no firmas este documento, conforme estás de acuerdo con nuestras decisiones, te vamos a llevar a juicio y un juez va a decidir cuál es la mejor escolarización para tu hijo. Además de tacharme de que yo solamente era la madre, una madre romántica y una madre sin conocimiento y solamente con causa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me saltaron todas las alarmas. Yo recuerdo vivir ese episodio como un episodio bastante angustiante, de mucha angustia, ¿no? De decir, me acaban de decir que me van a llevar a juicio porque yo quiero que mi hijo vaya a una escuela ordinaria con sus compañeros de la escuelita, que es la escuela del pueblo. Era como, bueno, no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo, sin tener ningún conocimiento, vuelvo a repetir, eh, dije que ok, digo, vale, porque yo tenía tanta fe y confiaba tanto en que lo mejor para mi hijo era ese entorno normalizado, mmm, que me convertí en, bueno, en ese momento me convertí como en una leona, ¿no? Que defiende a su cachorro. Y dije que, vale, bueno, pues sí. Y además recuerdo pensar, confío en que el juez va a decidir lo que es más sensato para un niño de 3 años, ¿no? Un entorno normalizado. Bueno, pues entonces al ver que no, que yo estaba abierta a cualquier circunstancia, digamos, volvieron a repetir ese informe psicopedagógico, ese dictamen, y finalmente nos ofrecieron una escuela compartida, ¿vale? Una escuela compartida significa que la propuesta era que unas horas o días semanales Biel iba a estar en la escuela ordinaria con todos sus iguales y las otras horas o días semanales iba a estar en la escuela de educación especial. Entonces, para mí en aquel momento fue la mejor decisión, ¿vale? Era como, ok, esto me gusta porque Biel va a poder tener un entorno normalizado que le va a aportar el estímulo que necesita, además de poderse socializar, digamos, y por otro lado vamos a tener una escuela que nos va a aportar todos los profesionales que necesita mi hijo para su desarrollo correcto, ¿no? Todos los profesionales especializados, ¿no? Como el fisioterapeuta, la maestra de educación especial, el psicopedagogo, bueno, todos, ¿no? Es como, bueno, yo esto siempre lo he dicho, a un paréntesis, que la escuela en un mundo ideal debería existir las escuelas ordinarias y dentro de las escuelas ordinarias todos los profesionales de la escuela de educación especial ahí, ofreciendo su conocimiento, su experiencia, sus metodologías, porque es verdad que, bueno, pues están formados y formadas para atender la diversidad y sobre todo tienen mucha vocación. Entonces, bueno, firmamos ese documento y he de admitir que no fue sencillo para nosotros como familia, ¿no? Y para bien tampoco, porque imaginaros, ¿no? Siempre se habla de las adaptaciones. Pues imaginaros que un niño con diversidad funcional, pues no solamente se tenga que adaptar a un espacio, a una escuela, con unos maestros, con unos compañeros y compañeras, sino que además se tiene que adaptar a otro, a un segundo espacio, a un segundo grupo de maestras y maestros, a un segundo grupo de alumnos y alumnas, más la trayectoria, ¿no? O sea, te sacamos de este espacio, te vas con mamá y papá, o con mamá o con papá, y después te llevamos a la otra escuela y ya te recogemos. Y todo esto sin transporte público porque, bueno, los cambios, sobre todo por la tarde, sí que había autobús,
pero los cambios del mediodía lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, fue como una decisión que para mí, bueno, fue complicada, encajar, ¿no? Esto con nuestro día a día, pero sobre todo lo que más me dolió tener que iniciar esta escolarización de esta forma tan accidentada y sintiendo y viviendo en propia piel de que el sistema no confiaba en la familia. No, y no solo no confiaba, sino que no preguntaban, ¿no? Oye, familia, ¿vosotros qué es lo que queréis para vuestro hijo? Ellos decidían, te plasmaban el documento y tú tenías que firmarlo sí o sí, y si no lo firmabas, pues habían represalias, habían amenazas, habían, bueno, una serie de juicios, ¿no? También. Entonces ahí fue el momento, digamos, en el que yo hice como un clic de, vale, o sea, tengo que hacer algo para que me escuchen, tengo que hacer algo para aportar también a la sociedad, al sistema, a otras familias que se puedan encontrar en mi misma situación. Eso ahí fue la primera alarma. Y la segunda fue en la escuela ordinaria. Yo siempre he sido una persona muy activa y siempre me ha gustado mucho, pues bueno, meterme en todos los pollones y involucrarme, digamos, en todas las actividades que están relacionadas con mi hijo y, bueno, y conmigo misma, ¿no? Esto por eso, ¿no? Todo lo que tengo montado. Bueno, entonces, yo he sido así siempre, ¿vale? De hecho, en la escuelita, pues formé parte de la AMPA, de hecho, era la presidenta de la AMPA, de la AFA, que ahora se llama. Eh, y después, en la escuela ordinaria, pues yo dije, yo quiero formar parte también de la AMPA, ¿no? De la AFA. Y lo que sucedió fue que en la primera reunión que tuvimos, una mamá eh, que desconocía, y como ella, pues muchas familias y muchas madres y padres, desconocían nuestra situación, nuestra historia, nuestras condiciones, ¿vale? Eh, pues en esa reunión se debatía, ¿no? Que queríamos más monitoraje para el comedor y para la hora entre el comedor y el inicio de las clases de por la tarde y tal. Bueno, y entonces la escuela siempre decía que no, bueno, que no había dinero para esos monitores y monitoras, ¿no? Y una mamá hizo la aportación de, ostras, ¿cómo es que no se puede pagar a estos monitores si hay ese niño que no se sabe qué es lo que tiene una persona para él solo? Porque mi hijo entró a la escuela ordinaria con una vetlladora, con una maestra de soporte, digamos, ¿vale? Si no, no podía ser, ¿vale? El soporte idóneo, digamos, para que Biel pudiera estar en presencial en las aulas ordinarias era que tuviera un soporte al lado, ¿no? Una persona que se encargara pues, de acompañarlo durante esas horas lectivas. Eh, bueno, pues claro, ahí yo me quedé como un poco desconcertada, ¿no? De ese comentario y me dio, o sea, en ese momento yo no pude decir nada, se me hizo un nudo aquí, ¿no? Me emocioné y no pude decir nada. Pero sí que después escribí una carta que fue publicada en la revista de la escuela era una carta que yo escribía a mi hijo, bueno, hablándole sobre su enfermedad y sobre sus condiciones y sobre lo que necesita la llamada esclerosis tuberosa. Eh, y la publiqué en la revista de la escuela como herramienta para llegar a todas las familias y que esas familias supieran quién era Biel, porque Biel, bueno, digamos que yo fui y sigo siendo su voz, porque Biel necesita una persona a su lado, una vetlladora, una auxiliar, una maestra a su lado, ¿no? Y la verdad es que fue un acto muy bonito y fue un acto también, después yo recibí muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes muy bonitos, ¿no? Eh, y ahí fue como el segundo clic, ¿no? Que yo dije, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces decidí matricularme en la Universidad de Vic, que es la universidad que me quedaba más cerca de casa.
para estudiar educación social. En ese momento creí que era la mejor opción, la mejor carrera. A día de hoy lo sigo pensando porque soy de trinchera, soy de acción, soy de vamos al campo de batalla y vamos a ver qué es lo que hay que acompañar y desde dónde. Em, pero, bueno, yo digo eso porque a día de hoy, pues a lo mejor hubiera tirado también por una psicología o bueno, pero bueno, por ahora, por entonces escogí educación social y seguramente lo volvería a hacer. Y no solo eso, sino que cuando yo terminé la carrera de educación social, pues bueno, decidí seguir con el máster en educación inclusiva porque al leer el contenido se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y era como, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Y decidí, pues eso, ¿no? Seguir con el máster en educación inclusiva. Después hice un posgrado en inteligencia emocional. Después bueno, llegó pues el doctorado. Y todo esto, deciros que ahí voy un poco, ¿no? O sea, todo esto lo hice, yo empecé la carrera con 31 años y seguí estudiando, o sea, hice toda la carrera, todo el máster y todo el posgrado hasta llegar al doctorado, que ahí fue otra cosa que ahora os contaré. Pero toda esta época, que fueron un total de 8 años, lo hice trabajando 40 horas a la semana, cuidando de mi hijo, divorciada, cuidando de mi hogar, mmm, viviendo la vida. Eh, también recuerdo que mis refugios, por eso siempre le digo, mis pequeños refugios siempre han sido pues encuentros sociales, el teatro, arte, costura, arte, eh, y espacios de soledad también y de meditación, de ritual, de ritualizar mis días, de llegar a casa, encender una velita y disfrutar del silencio, ¿no? Porque los necesitaba esos espacios, porque yo tenía una vida muy ajetreada. A todo esto sumémosle pues, que mi hijo ha pasado por diferentes fases en su vida en las que nos hemos encontrado, pues bueno, eso, ¿no? Momentos de más epilepsia, momentos de agresividad, porque las medicaciones, pues bueno, influían en su comportamiento, épocas de hospitalizaciones, noches de no dormir. Bueno, ha sido muy duro y aprovecho este espacio, y esto también lo dije el día que me hicieron la entrevista, porque realmente yo no sé hasta qué punto he sido consciente de todo lo que ha sucedido estos años, ¿no? Eh, y de hecho, yo creo que un poco la supervivencia ha sido no ser muy consciente, porque era muy gordo todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba sosteniendo, más la universidad, más el trabajo, más las facturas, más el hogar, bueno, todo, ¿no? El hogar, siempre mi refugio, mi espacio favorito en el mundo mundial es mi hogar, es mi hijo, a día de hoy es mi marido y el espacio interno también. Eh, y bueno, y luego pues cuando terminé el máster en educación inclusiva, uno de mis referentes, que en aquel entonces fue uno de mis maestros en el máster, pues un día saliendo de clase me propuso hacer el doctorado. Yo estaba tan cansada, estaba tan emocionada con el máster, pero tan cansada que yo verme involucrada, ¿no? Unos años más en hacer un doctorado con todo el esfuerzo que supone, todos los movimientos que suponen, y al mismo tiempo tener que trabajar 40 horas, pues es como que me venía muy gordo, ¿no? Y mi respuesta fue, bueno, si puedo tener una beca que me permita solamente dedicarme al doctorado, sí. Si no, pues por ahora voy a decir que no, porque no tengo fuerza, porque necesito descansar, porque estoy muy agotada, ¿no? Entonces, bueno, yo por el amor a todo lo que hago, por la dedicación, por el compromiso, por la motivación que había detrás de este inicio de carrera y de este máster,
Saqué muy buenas notas, incluso tuve un par de matrículas de honor en dos asignaturas distintas. Y al terminar la carrera me dieron un reconocimiento a la excelencia con una pequeña beca, que esa fue la beca que utilicé para poderme matricular del máster. Y entonces, cuando pedimos la beca para poder hacer el doctorado, como había tenido muy buenas notas, me dieron esa beca, ¿vale? Y entonces pude destinar 3 años con beca. O sea, yo hice el doctorado en 4 años, ¿vale? Los 3 primeros años lo hice becada, ¿vale? Yo pedí una excedencia del trabajo que estaba haciendo hasta entonces, al que no volví porque no me motivaba a volver a ese espacio, o sea, a ese lugar de trabajo porque, bueno, pues era de administrativa y es como que ya no me aportaba y me podía permitir, digamos, pues, bueno, pues abandonar ese trabajo, que además era de interina y bueno, era una plaza en un espacio público y renuncié a ella. Eh, bueno, pues un poco por compromiso a mí misma, ¿no? Y entonces, pues, bueno, estuve eso, ¿no? Haciendo durante 3 años becada el doctorado y al terminar los 3 años, como era una beca que además cotizaba porque estaba contratada a través de la universidad, pues pude acceder al SEPE, al paro, digamos, y mi último año de doctorado lo hice estando en el paro y finalmente pues me doctoré el 22 de septiembre del año 2025, del año pasado. Y esta es la trayectoria, ¿no? Este es el por qué me decidí un día pues complicarme la vida de esta manera, ¿no? Eh, por mi hijo, por aportar, por acompañar a esas familias, a esos equipos de maestros y maestras, a esos equipos directivos, desde un lugar más profesional, más académico, con no solamente mi experiencia, sino desde, bueno, aquí hay una formación detrás que me sustenta bueno, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora necesito descansar un poco, un momento. Necesito aterrizar todo esto que ha sucedido durante estos últimos 16 años. Eh, Necesito aposentar todo esto, necesito volver a encontrarme a mí misma, porque recuerdo de cuando terminé el doctorado, al cabo de un mes o así, o sea, durante ese primer mes de doctorada, o sea, estaba que no me encontraba, estaba que no podía con la vida. Fue bueno, ¿no? De soltar tanto y tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto, bueno. Eh, y después de esto, pues tuve como una crisis existencial. Digo tuve, pero creo que aún estoy en ella, ¿no? Porque preguntas que me hago es como, bueno, ostras, si yo no hubiera sido mamá, si yo no me hubiera dedicado, o sea, perdón, si yo no hubiera sido mamá de un niño con diversidad funcional, y no hubiéramos tenido todos estos problemas a la hora de acceder al sistema educativo público ordinario, si no me hubiera encontrado diferentes piedras en el camino durante todos los años de escolarización, porque no solamente fue al principio, también después, porque cualquier cambio, cualquier decisión que se tomaba, pues digamos que a la familia no nos tenían demasiado en cuenta solamente para firmar el documento, digamos, que ellos ya habían, donde ellos reflejaban las decisiones que habían tomado, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿no? Si esto no hubiera sucedido, yo, Sonia Camacho Vallejo, hubiera dedicado mi vida a esto o me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Yo antes de ser mamá trabajaba en una tienda de muebles, me encantaba la decoración, siempre he sido una persona súper creativa, una persona muy sociable, muy extrovertida, muy activa, bueno, multipotencial, porque se me dan bien varias cosas, y todo lo que hago lo hago por placer, porque me encanta. O sea, no hay nada que haga si no me gusta. Si no me gusta, lo dejo de hacer y ya. Igual que los trabajos, ¿no? He trabajado en muchos sitios
y he de decir que soy muy cíclica en los trabajos, es decir, mi ciclo siempre ha sido de 5 años. En esos 5 años, cuando llego a los 5 años, es como ahí empiezo ya a, esto no, yo no quiero seguir aquí, esto no es para mí, aquí ya no puedo aportar más, yo ya no puedo aprender más. Y luego tengo medio año, normalmente es como tengo un medio año bueno, pues para convencerme de que necesito un cambio y encontrar el cambio, ¿no? Y hacer el cambio. O sea, esto ha sido así siempre, toda mi vida, 5 años y medio en cualquier lugar de trabajo. Em, por eso, ¿no? Porque, bueno, si yo veo que yo ya no puedo aportar más, porque ya no me está motivando y ese lugar de trabajo ya no me está aportando, porque yo ya no estoy aprendiendo, pues toca cambiar. Y lo más, para mí, responsable, sensato, siempre ha sido hacer el cambio. O sea, no permanecer ahí en ese lugar de trabajo eh, porque no me hacía feliz. Ya está. Bueno, entonces, bueno, volviendo al tema, ¿no? Pues es como que yo pensaba, me hubiera dedicado a la decoración, me hubiera dedicado al, yo qué sé, no lo sé, a organizar eventos, no lo sé. Eh, el caso es que la vida me llevó por otros caminos de los que estoy muy feliz y muy orgullosa de haberlos recorrido y de haber llegado hasta donde he llegado, pero sí que ha llegado el momento de como de hacer balance y replantearme, ¿no? ¿Por dónde quiero seguir? Por ahora, deciros que mi camino sigue ofreciendo espacios de bienestar, de creatividad y de cuidado, donde, bueno, pues para mí están abiertos, porque, bueno, de otra cosa que me formé es como doula, ¿no? Pero no siento la doula como para acompañar a las mujeres en el embarazo, parto y posparto, sino acompañarlas desde otro lugar en cualquier momento de vida, ¿no? Y para mí también forma parte de esta trayectoria, porque esos espacios que a mí me sanaron, me sostuvieron, me cuidaron, son los que a mí me apetece ofrecer, ¿no? Desde esta mirada inclusiva y aportando toda esa parte de cuidado, de escucha activa, de creatividad en conexión con la naturaleza, que el bosque me ha sostenido también y me ha aportado, me ha sanado. Esto por un lado, y luego pues, por el otro lado me apetece muchísimo, muchísimo recuperar esa parte de decoradora, esa parte de el gusto por la decoración, el gusto por los tejidos y el ritual de las velas, ¿no? Y ofrecerlas en Es de Margot, que es mi marca de tejido y velas y cera para el hogar. Así que estas son las dos líneas que tengo activas, ¿vale? Y además, pues evidentemente estoy abierta, pero yo esto creo que no lo voy a buscar. Yo voy a dejar que aparezca en mi vida, ¿no? Yo soy doctora, estoy doctorada en educación inclusiva, especializada en escuelas públicas, privadas y concertadas también, evidentemente, porque al final son espacios muy parecidos, lo único que digamos que la organización es un poco distinta o el cómo llega en los recursos es una forma distinta, especializada en centros educativos de infantil y de primaria, especializada en crear sinergias entre escuela y familias. Es uno de los factores clave para que la inclusión sea una realidad, que los centros educativos escuchen a las familias y las integren dentro del sistema para tomar las decisiones que van a acompañar y a afectar, digamos, en la trayectoria educativa de los niños y las niñas. Entonces, esto no lo puedo obviar y esto forma parte de mí y esto forma parte de todo lo que puedo ofreceros, lo que te puedo ofrecer. Entonces, estoy abierta, evidentemente, pues eso, ¿no? A acompañar a centros educativos, a acompañar a familias en todos estos procesos, ¿no? de educación. Y también estoy abierta, pues, a dar charlas, también estoy abierta eh, a dar talleres, ¿no? de cuidado a esos profesionales y a esas familias
que más allá del día a día, pues son necesarios espacios de sostén, espacios de acompañamiento, espacios de cuidado. Así que bueno, esta es mi historia desde esta mirada, digamos, más profesional, más académica y, y más humana también. Yo siempre digo que soy experta por experiencia y por formación. La vida me ha enseñado muchísimo, mi hijo es mi gran maestro, me ha enseñado muchísimo, pero, no pero, sino eh, lo vuelvo a repetir para que quede bonito, la vida me ha enseñado muchísimo, mi hijo, que es mi gran maestro, me ha enseñado muchísimo y además me he formado para tener la base que necesitaba para poder acompañar, para poder ofrecer todo lo que soy y todo lo que he adquirido y todo lo que la vida me ha aportado. Así que bueno, esta es mi historia. Muchas gracias por escucharme. Aprovecho la ocasión para invitarte a que puedas seguir mis 3 cuentas. Tengo 3 cuentas en Instagram. Una es mi nombre, Sonia Camacho Vallejo, que ahí cuelgo todo lo que tiene que ver con Somiart Atelier, con todos los talleres, los retiros, los programas en online de meditación y de creatividad. La otra cuenta es de Margot, que es mi marca de tejidos y ceras naturales para el hogar y que también está abierta a abastecer pequeños comercios y pequeños hoteles que tengan una filosofía muy de cuidar el entorno con materiales naturales. O sea, no trabajo 0% poliéster, 0% parafinas, solamente tejidos naturales y ceras naturales. Tejidos algodón, algodón orgánico, lino, combinación de lino con algodón, lanas en invierno también, viscosas también. Y, y de ceras, pues trabajo con ceras naturales de soja y ahora recientemente he incluido también la de oliva, bueno, en honor, digamos, a mi historia de vida, a esos olivos preciosos que son símbolo de mi historia de vida y que me enraizan con mi tierra es Cataluña, la tierra de mis ancestras, de mi sangre, de mi familia, es Andalucía. Y allí, pues bueno, aquí también hay muchas oliveras en Cataluña. Pero mi abuelo había trabajado, pues eso, toda la vida en los olivos en Andalucía. Bueno, y mi tercera cuenta es Simbiosinergia Inclusión, que pues ahí pues sí que está más enfocado a todos estos temas más educativos y más inclusivos. Así que nada, hasta hoy, hasta ahora, hasta aquí, digamos, el capítulo de hoy de Cacao Emocionado o de este blog de YouTube. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que mi historia de vida sirva como historia de motivación también, porque al final, bueno, pues hay eso, ¿no? Mucha resiliencia detrás, eh, mucha, ¿cómo lo diría? Bueno, las palabras clave serían resiliencia, sería optimismo, sería alegría, mi sello, mi sonrisa, mi forma de ver la vida con humor y con alegría me han salvado también. Y espero pues eso, ¿no? Que lo que os he contado y como os lo he contado, pues que os sirva de motivación y que cualquier cosa que creáis que, eh, que me podáis contar, pues aquí estoy para escucharos y cualquier cosa que queráis eh, que os responda, pues aquí estoy también para que me podáis preguntar lo que queráis. Y cualquier servicio o producto que deseéis desde mi espacio, estos 3 espacios,
pues aquí estoy para vosotras y para vosotros. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Y recordad que la magia nunca se desvanece. Hasta pronto.